El diálogo en este momento lo vamos a entablar con la doctora Jennifer del Toro Granado, activista, psicóloga, todo el mundo la conoce en Santa Marta, líder social, se desvive por los más necesitados, hace parte de diferentes colectivos que propenden por el bienestar de la mujer, del género, de la niñez y para de contar. Doctora Jennifer, últimamente ha estado usted muy activa. Le han hecho una jugarreta que no se le hace nada. ¿Qué fue lo que pasó efectivamente ayer en la Registraduría Nacional del Estado Civil? Bienvenida a Ajedrez Político del noticiero de PCT La Noticia. Muy buenas tardes. Hola Tony, muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia de PCT. Me place mucho estar en este medio de comunicación tan prestigioso de la ciudad de Santa Marta para informar un hecho político que ha ocurrido el 23 de abril en el marco de la consulta interna del partido Colombia Humana. Es un hecho político notorio porque la Colombia Humana, saben ustedes, es el partido del presidente de la República, fundado por Gustavo Petro, y es un hecho notorio también porque es un partido que en Santa Marta especialmente tiene mucha ascendencia. La última elección de Gustavo Petro sacó aquí en nuestra ciudad 125.000 votos. Entonces se trata de un partido decisivo de cara a las elecciones regionales, por eso era tan importante lo que ocurriera ayer en el marco de esta consulta interna. Yo decidí participar de esta consulta como precandidata a la alcaldía de Santa Marta por dos consideraciones. La primera es que he sido una militante coherente de trayectoria al interior de este partido. He votado consistentemente por este proyecto con el que me identifico por sus valores éticos, por su propuesta programática, porque es un partido que piensa en el medio ambiente. Entonces ahí me identifico y por eso decidí participar. Y la segunda razón es porque es un partido que ha abierto la participación supuestamente para las mujeres. Entonces es un partido en el que se ha dicho habrá paridad, habrá respeto para la participación política de las mujeres, se erradicará toda forma de violencia política en contra de nosotras, pero bueno, ayer han ocurrido cosas que son muy lamentables, que dejan una sensación de frustración, de cansancio, porque eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros prometimos erradicar todas las formas de corrupción de la política y ayer se repitieron exactamente todos los mecanismos de corrupción, de falta de transparencia, de falta de garantías en unas elecciones que no me brindaron a mí como candidata la seguridad y la tranquilidad para permanecer en ella, y por eso ayer mismo a las 10 de la mañana anuncié a la ciudad que me retiraba de esa consulta. ¿Y qué fue efectivamente lo que pasó, doctor? Bueno, encontramos 5 anomalías en el proceso eleccionario. Inicialmente estuvimos ahí, la consulta debía abrirse a las 7 de la mañana. Estuvimos ahí en tiempo y forma con muchos de nuestros electores acompañándonos. Resulta que pasadas las 9 de la mañana, ya casi a las 10 de la mañana, todavía no se habían abierto las urnas. Es decir, una jornada electoral que debía durar 8 horas, apenas duró 6 horas por responsabilidad del enlace electoral que designó el partido, que es un abogado muy conocido en Santa Marta que se llama Héctor Bisbal Sabayer, que fue alcalde encargado de Rafael Martínez, que de manera, no sabemos todavía cómo, el señor quedó con el encargo de delegado electoral para la consulta interna. Este señor no solamente se presentó tarde, sino que además traía consigo todo el kit electoral. Es decir, el kit electoral no estaba en poder de la registraduría, sino en poder de él. Los formatos E10 estaban en poder de él. Cuestión que también nos surgieron las dudas porque los tarjetones no tenían numeración consecutiva. Es decir, cualquiera podía meter tarjetones o activar un mecanismo corrupto que se usa para los fraudes electorales que se llama suplantación de identidad, que es que ingresaba cualquier persona si no estuviera afiliada en el partido y podía votar porque había un mecanismo activado y coordinado para hacer trampa en este proceso. Eso no fue lo más grave. Lo más grave es cuando yo empiezo a ver que mis electores empiezan a llegar a la puerta de la registraduría y el vigilante, ni siquiera ningún funcionario de la registraduría, el vigilante con una planilla
les iba diciendo, usted no aparece en el listado, usted tampoco aparece en el listado, y uno tras otro nos fuimos dando cuenta que ya era sistemático, es decir, que deliberadamente habían sacado de la base de datos de afiliados a las personas que conocían, eran los sectores políticos afines a mi candidatura. Mi candidatura tiene un amplio respaldo dentro de la Colombia Humana. 3 días antes de la consulta yo publiqué en los medios de comunicación y en mis redes sociales todos los sectores y tendencias políticas de la Colombia Humana mostrando y ratificando su respaldo por mi candidatura. Los nodos de la Colombia Humana, los dirigentes, los sectores importantes de este partido habían dicho, creemos en esta candidatura, vamos a apoyarla en la consulta interna. Lamentablemente no pudieron votar en las elecciones porque habían sido eliminados de la base de datos de manera muy sospechosa. Y estas anomalías, esta apertura extemporánea, esta falta de transparencia con los tarjetones, el hecho de que los jurados fueran pertenecientes funcionarios de la registraduría y no personas de composición mixta y plural, como ocurre en todas las elecciones, para precisamente garantizar la transparencia del acto electoral, eran funcionarios de la registraduría que no tenían tampoco competencia para firmar todo el material electoral que se firmó ayer, por lo tanto presentamos unas reclamaciones. Otra cosa para que se vayan de espalda los samarios, en esta caricatura de consulta, pues eso fue una caricatura, no hubo comisión escrutadora. Entonces imagínese usted la gravedad que al final de la jornada yo no haya tenido la posibilidad de presentar mis reclamaciones porque no había dónde reclamar, no había comisión escrutadora. Doctora del Toro Granado, ¿esto qué le enseña a usted? ¿Esto qué la motiva a seguir adelante en su propósito con la alcaldía? Esto me hizo conectarme con mi propósito fundamental de servirle a los samarios. Yo estoy haciendo política desde que soy una niña, Tony. Yo empecé a hacer política con 14 años, siendo una estudiante de bachillerato muy pobre, de un colegio muy pobre de esta ciudad. Cuando yo me di cuenta que la pobreza era una cuestión política, que habían unos responsables de las condiciones en las que niños y niñas como yo vivíamos y estudiábamos, eso a mí me despertó una profunda vocación de cambiar las cosas. Entonces yo desde esa edad estoy trabajando por eliminar todas las formas de exclusión, de discriminación, porque tengo un propósito, una visión de sociedad. Mi visión de sociedad es una donde todos podamos ser libres, libres de la pobreza, que podamos ser libres del abandono, que podamos ser libres del desempleo, que podamos ser libres en nuestros hogares, que podamos caminar en libertad porque tenemos seguridad y convivencia. Ese horizonte de sociedad que yo tengo es el que a mí me ha impulsado, incluso a costa de mi propia seguridad e integridad, asumir tantas causas en defensa de los intereses de esta ciudad. Los samarios me conocen como una mujer que siempre ha estado con ellos en las calles, acompañando a los vendedores ambulantes, acompañando a los mototaxistas, acompañando a las víctimas de delitos sexuales. Y eso lo hago no porque haya pensado en un propósito electoral, lo hice porque era una vocación de servicio. Luego me di cuenta que cambiar las cosas, transformar profundamente la realidad de la gente, eso nada más se logra llegando a espacios de poder. Y cuando me di cuenta que si la gente buena, con buenas intenciones, con un, digamos, trasegar coherente, con un compromiso ético por las mayorías populares, se abstenía de participar de la política, siempre iban a terminar llegando los peores. Entonces, para que no lleguen los peores, decimos, bueno, si no hay nadie más, nosotros vamos a postular nuestro nombre. Y hoy con esa tarea principalmente, le digo a Santa Marta, lo de ayer fue apenas un charco que hay que saltar, porque Jennifer del Toro, Tony, va a llegar hasta el 29 de octubre y va a ser alcaldesa de Santa Marta con el favor de los samarios. Cuando usted va a los distintos barrios de Santa Marta, doctora, ¿qué es lo que usted palpa allí? Bueno, lo que yo palpo, y eso lo pueden decir también las personas que me acompañan en mi equipo de trabajo, que siempre se sorprenden, después de cada reunión me dicen, no sabemos cómo lo haces, pero esa gente toda se anotó para ser voluntario de tu campaña. Todos quieren ser voluntarios y voluntarias de tu campaña. Entonces eso a mí me llena de mucho orgullo, pero samarios también de un compromiso, porque yo tengo a esta ciudad y sus 600,000 habitantes en el corazón y en la cabeza también. Estoy pensando ya cómo vamos a resolver los problemas que nos aquejan. Por eso he dicho, es importante el gobierno nacional. Este partido Colombia Humana es importante que lo lidere alguien que tenga la ciudad en la cabeza, que sepa qué hace falta aquí, cómo nos traemos los recursos nacionales para resolver los problemas de Santa Marta. Es una cuestión en la que yo estoy, digamos,
Me dicen también, retírate. Hace meses me dijeron, no busques más aval por ese partido, vamos a recoger firmas. Yo decía, es importante ser alcaldesa por el partido del presidente y tender puentes afectuosos, directos y concretos con el presidente. Solamente a través de la concurrencia, la cofinanciación del Gobierno Nacional, Santa Marta resuelve plan maestro de acueducto y alcantarillado, plan de recuperación de la infraestructura educativa, plan para la recuperación de las zonas rurales, plan integral y de choque para recuperar la ciudad de la inseguridad y de estos hurtos, de esta falta de autoridad que hay en Santa Marta, en la que una ciudad en la que hoy la gente no puede caminar con tranquilidad y confianza porque en cualquier lugar la pueden atracar, de recuperar también la soberanía alimentaria. No queremos que ningún niño o niña se acueste con hambre en nuestra ciudad. Esto solamente lo logramos con ayuda del Gobierno Nacional y por eso insistimos en que se declare la nulidad de esa trampa, de esa caricatura que trataron de hacer ayer y que estas elecciones se repitan. Si las elecciones no se repiten y el recurso no se resuelve de manera pronta, perentoria, mi decisión ha sido salir y aceptar cualquiera de los 3 avales que ya me han ofrecido distintos partidos o sencillamente salir con nuestros equipos de voluntarios que están en toda Santa Marta a recoger las firmas para avalarnos por un movimiento significativo. ¿Cómo se le gana a esos grupos políticos que ya están enquistados en el poder? Hay que tener claridad que a estos grupos se les gana si somos capaces de quitarles la máscara. Aquí hay que decir las cosas de frente. Yo por eso no creo en discursos tibios, Tony. Yo en la tibieza no creo. Yo en candidato timorato que anda por ahí que sí que no, yo en eso no creo. Por eso fue que yo me lancé a la alcaldía. Porque aquí nadie más ha tenido la entereza de pararse a decir esto es lo que está mal en Santa Marta, esto está mal desde hace muchos años, nos han mentido con estos temas y nos van a seguir mintiendo, Samario, así que agúzate, pueblo Samario, porque nos van a seguir mintiendo. Entonces vamos develando uno a uno. Hombre, ¿cómo nos van a decir que vivimos en una ciudad que ha cambiado si aquí estamos cada vez más pobres? Oye, 70% de la ciudad está en pobreza y pobreza extrema. Entonces tenemos que hacer un compromiso por ser frontales, respetuosos, como siempre he sido yo, pero frontales y decir las cosas por su nombre. Eso es lo que yo le propongo a los samarios para derrotar la corrupción y para derrotar a quienes nos tienen en este estado inmerecido de atraso, de abandono y de caos. Invitemos a esos samarios, doctora, para que la acompañen el 29 de octubre. Por supuesto que sí. Santa Marta, recuerden, Jennifer del Toro es alcaldesa, va a ser alcaldesa con el favor de todos ustedes. Seguimos en esta contienda electoral. Invito a todas las personas de Santa Marta a conformar los grupos de apoyo, de voluntariado con Jennifer del Toro a la alcaldesa. Ganaremos con respaldo del Gobierno Nacional y ganaremos también si somos capaces de organizarnos como un ejército que está dispuesto a recuperar esta Santa Marta de los 500 años. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos éxito y nosotros pues volvemos a nuestro set de noticias con Madel Cusa. Muy buenas tardes.